Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Sí, el que me dieran, para mí de las cosas más difíciles fue que me dieran el lugar y que después me lo retiraran por presión de la iglesia y que me fueran dejando sin voz en el sentido de no opinar, que ya también hemos hablado mucho de la violencia simbólica dentro de la iglesia. Sí que es muy difícil, ¿no? Esas situaciones, y es lo que decimos, el discurso que da la iglesia y lo que leemos en la Biblia, que deberíamos ser el recibir a aquellos que por la sociedad son rechazados, los que son diferentes. O sea, la vida de Jesús era juntarse con ese tipo de gente y no verla como ese tipo de gente que viene a Jesús y luego se convierte en alguien que se viste de cierta manera, que habla de cierta manera, que se peina de cierta manera. No es lo que dice la Biblia que pasa cuando alguien se vuelve cristiano. La Biblia no dice, ven a Cristo y ya te peinarás correctamente, usarás traje, usarás zapatos, hablarás propiamente. Son cosas que la Biblia no dice, pero la iglesia ha dicho, ok, sí te recibimos, pero esperamos que después de cierto tiempo ya no estés así, ¿eh? O sea, queremos, que es lo que yo también he mencionado antes, esto de querer meter a los creyentes en un molde y decirle, o te amoldas o te separamos. O sea, aquí sigue y ven y sí, pero estás separado porque no entras en el molde. Cuando la Biblia y Cristo mismo nunca habló de que existiera un molde en cuanto a estas cosas, ¿verdad? No estamos hablando de, como dices tú, eh, creencias de enseñanzas bíblicas, fundamentos firmes. No estamos hablando de esas cosas, o sea, no estamos hablando de si creías en la Biblia, de si creías en la Trinidad, de si creías que Jesús era el Hijo de Dios. No eran cosas que realmente molestaran, porque eso podrías incluso tener ideas que nunca te preguntan, que podrían ser no bíblicas, pero oye tu pelo, oye tu ropa, oye tus zapatos, oye cómo viene vestida tu esposa también, cómo vienen tus hijos. Aquí tienes que... Y son expectativas que, como decíamos en aquel capítulo de la violencia simbólica, nunca te las explican, nunca te dicen, te dicen, ah, mira, aquí está el reglamento, esto es lo que esperamos de ti. Pero si no las cumples, sabrás que tienes que hacer eso porque vas a sentirlo de alguna manera en un tipo de violencia. Y se me hace bien difícil porque nosotros queremos invitar gente a la iglesia. Y a mí me ha tocado, quizá también por haber estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, conocer gente que es muy extraña. O sea, y yo también me consideraría muy extraño, pero gente que quizá ellos mismos dicen, es que no voy a la iglesia porque ya sé cómo me van a ver, ya sé lo que van a decir de mí, van a decir que yo esto, que parezco esto, que así no. Y uno dice, quisiera invitarlos, pero es que tiene razón. Yo si lo invito a mi iglesia, sé que así lo van a ver, no le van a decir nada, pero esas miradas, esos comentarios, que seguramente a ver si no le toca al que predique, ver que traje a mi amigo o mi amiga que es así y va a empezar justamente a predicar de eso, no de una manera de bíblica buena de tocarlo, sino como está mal, ¿eh? O sea, qué bueno que viniste para venir a decirte que está mal que andes así, que vivas así, que seas así. Y yo sí, a mí sí me ha tocado, hablando de experiencias de la iglesia, dudar de invitar a algún amigo a la iglesia. Me ha tocado asistir a varias iglesias por diferentes situaciones y decir, híjole, no sé si invitarlo, porque luego quizá esta semana toca que diga tal hermano eso que no me parece bíblico, pero él lo dice y la iglesia lo apoya en lo que dice, y mi amigo si lo escucha no vuelve a venir. Sí, han sido muchas las personas que he querido invitar a la iglesia, digo que les he compartido y que les he dicho vayan a otra iglesia cerca de su casa porque no me he atrevido a llevarlos a la iglesia por temor a que los lastimen. Eh, Eso es lamentable. Creo que esto ya también se ha ido mejorando. Eh, Creo que ya tenemos espacios más abiertos, pero creo que de todos modos es algo que seguimos arrastrando. Ahora, estas heridas que quizá ya sanaron, en algún momento alguien me dijo, yo recuerdo que mm, cuando yo recién iba yo a la iglesia, tenía quizá menos de un año, y que regreso a la iglesia
Y un amigo también muy querido me invitó a Zacatecas a hacer un trabajo de evangelismo. Eh, Gabriel, un amigo conocido de todos. Y nos hospedaron en una iglesia, un pastor nos hospedó, estuvimos haciendo trabajo evangelístico en la universidad, íbamos a hacer un programa infantil en un parquecito y el día que íbamos a salir, alguien cercano a un miembro de la iglesia falleció y la iglesia se fue a atender el asunto, ¿no? Entonces era el día que íbamos a salir a hacer un trabajo en un parque. Y yo le dije a mi amigo, pues vámonos nosotros a lo que venimos porque traemos el tiempo muy corto. Y me dijo, siéntate, te voy a decir algo. Y ya estuvimos platicando y en la plática me dijo, te voy a decir algo y te lo digo en buena onda. Tú tienes muchas heridas, la iglesia te ha hecho muchas heridas y tus heridas, mientras no sanen, van a seguir oliendo feo. Tus heridas huelen mal y tú crees que ya sanaron, pero tu olor me dice que siguen sin sanar. Necesitas sanar tus heridas con la iglesia. A partir de ese momento también fue empezar a trabajar conmigo mismo para que estas heridas se sanaran. Creo que parte fundamental y la ayuda idónea que Dios me dio para seguir en el camino, para sanar, es mi esposa definitivamente, mm, que ha sido mi ayuda en ese sentido, ¿no? Y a partir de entonces, pues el buscar que estas heridas se fueran cerradas. Creo que tengo cicatrices, pero ya están cerradas. Y ahora yo puedo entender a la gente que no checa en la iglesia, a la gente que quisiera inclusive algo más, a la gente que necesita o que tiene una necesidad muy sentida y que busca una respuesta en la iglesia y que si la iglesia no está capacitada, no solo para el doble discurso, sino realmente para un discurso que dé vida, un discurso, una palabra que salga del espíritu. Si la iglesia no está en esas condiciones, la gente se va a ir a cualquier lado, a pare de sufrir, a que le echen las cartas, a comprarse un amuleto, a regresarse a la católica, a cualquier lado. Y habremos perdido justo esta oportunidad de realmente ejercer el ministerio de restauración. Ahora, hablando hacia los de afuera, pero hacia los de adentro, creo que la iglesia tiene una gran deuda con al interior. Todavía hay mucha gente que se siente desplazada, todavía hay mucha gente que por su apariencia no se le da lugar, todavía hay mucha gente que es discriminada dentro de la iglesia. Y yo creo que el entender que seguimos a Cristo, el entender que necesitamos de todos, el entender que somos un cuerpo y sobre todo la restauración que el Espíritu Santo pueda hacer al interior de nosotros como personas, antes de como cuerpo de Cristo, antes de como iglesia, como personas, como creyentes. La restauración que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros es muy importante. No solo una restauración de apariencia, sino realmente atender las necesidades espirituales, pero también las necesidades psicológicas que no han sido resarcidas e inclusive las heridas psicológicas que por tantos años hemos provocado al interior de la iglesia. El hecho de que el panorama, la vida cristiana, el camino del creyente, se ponga en un nivel tan alto por parte de quien predica, eso es lastimar fuertemente el cuerpo de Cristo en el sentido de echarle cargas a la gente porque está pasando situaciones de prueba, porque quizá encontrado al discurso no está echándole las ganas que tiene que echarle, no está invirtiendo el tiempo que tiene que invertirle, pero en realidad todo mundo cargamos algo y todo mundo arrastramos algo y para eso vamos a la iglesia también. Sí que es muy importante no usarnos a nosotros mismos como vara de medir, sobre todo si se nos da la oportunidad de ser líderes, de compartir la palabra, de que la gente nos escuche. No decir, pues yo dejé tal cosa, yo dejé de hacer esto, ya sea de tomar, de fumar,
de mentir, de decir groserías, de decir, a mí me tomó una noche de oración. Entonces, si tú tienes 3 meses y todavía batallas, algo tienes mal, algo estás haciendo mal, algo tienes en tu vida. Y este tipo de ideas, de decir, porque yo lo logré de cierta manera y en cierto tiempo, tú deberías de haberlo logrado. Pero cuando se llega a decir eso, se dice sobre eso en específico. Pregúntale sobre otro pecado que pueden llegar a tener. Y ahí sí, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con qué tan rápido? ¿De qué manera? Y ahí se justifica. Pero generalmente estos discursos de ya deberías estar en este lugar, ya deberías estar haciendo esto, ya deberías haber dejado tales cosas, ya no deberías tú batallar con esto, generalmente lo dice el que lo dice, es porque él de alguna manera quizá ya no batalla con eso y qué bueno que Dios lo ayudara, pero el querer ponerle esos pesos a otras personas, que quizá aquel que sí batalla con ese pecado que él está diciendo, pero no batalla con otro, que él sí batalla, pues si así nos fuéramos, todos vamos a batallar con algo, ¿no? Quizá el que batalla en dejar de tomar porque le hace mal, porque toma en exceso, dice, pero al menos yo no fumo. Y el que fuma dice, pues sí, pero al menos yo no me emborracho. Y los dos van a terminar iguales, es decir, pues sí, gracias a Dios que yo no tomo como borracho. Y el otro decir, gracias a Dios que yo no me intoxico los pulmones fumando un montón. Y se sienten contentos con eso y prefieren evitar aquello que saben que están batallando, ¿no? Pero sí tienes mucha razón en esos discursos donde incluso nos podemos llegar a poner a nosotros, ¿no? Como sean como yo, en esto sean como yo, y yo a mí Dios me habla, y a mí Dios me está diciendo, y a mí Dios me dijo, y a mí Dios me enseñó, y qué bueno si fue así, si realmente fue así, pero cuando se usa como, ¿y ustedes para cuándo? ¿Y ustedes por qué no? Causa mucho daño a la iglesia el decir, yo lo he vivido, sentí esa frustración de decir, ¿y por qué a mí no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dije? Y luego esas mismas personas dicen, pues seguramente es porque hacen esto, porque dicen esto, porque batallan con aquello, y te la puedes creer decir, sí, pues yo creo, ¿no? Porque esa persona al parecer tiene autoridad y si lo dice, por algo ha de ser. Pero por eso tenemos que retomar, como decíamos, los fundamentos bíblicos, firmes. Aquí te quisiera preguntar yo, para, bueno, tú que viviste eso, que te tocó vivir lo que nos compartiste, ¿qué le podrías decir quizá a jóvenes cristianos y no tan jóvenes que tiene, pero que están experimentando y viviendo con gente que quizá está en una situación como la que tú estuviste, ¿no? Alguien que quizá no está cerca del Señor todavía y quizá esa misma persona sabe es que yo sé que como me veo, mis pensamientos, mi forma de ver la vida, ciertas cosas en la iglesia no me van a aceptar o no me van a querer acercar. Un creyente, ¿cómo podría tratar a esa persona para que no pase eso que decías tú, ¿no? Que se sienta rechazado, que se sienta excluido, que se sienta que así como es no venga? ¿Qué podríamos como creyentes quizá, cómo ayudaría a hablar con esas personas o cómo podríamos ser iglesia para esas personas? Esa es la pregunta del millón. Nosotros, como familia, mi esposa, mis hijos y yo, ¿qué aplicamos o qué trabajamos todos los días? Y gracias a Dios, insisto, hemos encontrado para los últimos tiempos, en la época actual, vamos, una iglesia con fundamentos muy fuertes, pero con el entendimiento de qué tiempos vivimos. Mm, Sin embargo, yo creo que en general, y sobre todo lo que me preguntas para los chicos o la gente que está viviendo estas cosas, eh, yo creo firmemente, y es una convicción que el Espíritu Santo ha puesto y que tengo que alimentar todos los días, la convicción de que alejado de Dios absolutamente no puedo hacer nada, nada, de que sin Dios nada soy, de que yo soy el que tengo que acercarme al trono de su gracia y que Él está permanentemente conmigo. Esta enseñanza, esta convicción me hace a mí no bajarme del barco. La pregunta ¿qué hago con los cristianos? Es qué hago, más que qué hago con los cristianos, ha sido qué hago con el Señor. Y puedo, más allá de un discurso aprendido, realmente
puedo decir que no tengo otro lugar a donde ir. Y así me vaya en el mundo como me vaya, bien, mal, excelente, peor, yo todos los días tengo que regresar a Jesucristo, reconociendo que alejado de Él nada puedo hacer y que es ahí en donde me conviene estar y es ahí en donde tengo que estar. Lo demás ha sido llevadero, llevadero entre comillas, porque de repente han sido desconocidas muy fuertes, pero ahí es donde tengo que estar. Ahí, a eso es a lo que me tengo que aferrar, a que el Dios de mi salvación está en donde nos congregamos, que el Dios de mi salvación está en donde lo buscamos, que Él nos ha ordenado no dejar de congregarnos, que tenemos que hacerlo y lo demás cada vez lo he dejado en manos de Dios. Quizá los primeros años era discutirlo, era ponerlo sobre la mesa, era reaccionar. Y eso hacía que me dijeron gracias, que me dijeran varias veces gracias por su participación, usted no nos conviene, ¿no? Eh, por evidenciar lo que alguien más decía, por querer corregir. Y también me ha llevado a entender y a aceptar que yo no tengo que corregir a nadie, que yo no tengo que decirle sus verdades a nadie, que el día que me digan habla, hablo, si no me dicen habla, no hablo, y es Dios el que tiene que obrar. Y si yo puedo ser instrumento, lo haré, si no, no he sido llamado a ser justiciero, a yo aplicar la justicia de Dios. Entonces esto ha hecho que yo también aprenda a ver a la iglesia desde otra perspectiva, que yo también sienta la necesidad de abonar, de construir y no solo de estar esperando, porque esto es un hecho, no solo de estar esperando sistemáticamente el ataque de la iglesia, porque entonces por muchos años he estado a la defensiva. Ahora sé que tenemos que construir, que tenemos que enseñar cuando sea tiempo, que tenemos que callar cuando sea tiempo y sobre todas las cosas tenemos que asumir, aparte de nuestra responsabilidad, tenemos que asumir nuestra necesidad de Dios en lo personal. Em, Eso hará que seamos creyentes y que formemos parte del cuerpo de Cristo desde una postura más sensible. Sí, ahorita mencionabas la parábola del buen samaritano y creo que tenemos como desde de cualquiera de los dos lados podemos tomarla, aplicarla con los no creyentes y también dentro de la iglesia esta idea de que el buen samaritano, las cosas que le dio al hombre que estaba tirado, golpeado, eran sus propias cosas, eran cosas que él tenía, que él necesitaba, pero él entendió que las necesitaba también aquella persona que había sido golpeada, que había sido dejada y tirada abandonada, y que le diera de su comida, que le diera su transporte, que le diera de su ropa. Creo que son cosas que nosotros haríamos por nosotros mismos si nos viéramos en esa condición. Si de alguna manera pudiéramos vernos, no pensaríamos dos veces en decir, oye, pues claro, si soy yo mismo me voy a dar comida, me voy a cuidar, me voy a hacer sentir lo mejor posible y haré todo lo posible para que me recupere. Y sin duda podemos hacer eso de alguna manera con, como decía, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia, como bien dices, hay gente que se sigue sintiendo exiliada, que va a la iglesia, pero no se siente en comunidad, no se siente aceptada, se siente rechazada, se siente que la hicieron a un lado por cualquier cosa, ya sea por su pasado, ya sea por cómo es en el presente, cómo se viste, cómo se ve, lo que piensa, ciertas ideas. Y, y uno puede tratar de ayudar, ya seamos jóvenes, ya seamos gente más grande, poder tener empatía, que yo creo que es lo que falta muchas veces, ¿no? O sea, es muy fácil decirle a alguien, córtate el pelo, cámbiate esa ropa, pero el tratar de tener empatía, decir, bueno, y si le digo así, ¿qué va a sentir? ¿Qué va a pensar de Jesús? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de los cristianos? Son cosas que a veces, no, bueno, a mí me lo enseñaron desde chiquito, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro. Y a veces algo tan sencillo que te enseñan desde niño no lo aplicamos, no lo vemos, no lo pensamos y que nos puede ayudar mucho para ayudar y ser de ayuda, extender la mano a aquellos que se sienten de esa manera y que muchas veces, y creo que se puede dar
hoy en día bastante, ya puede ser que ni siquiera por lo físico o por la apariencia, a veces por los pensamientos, ¿no? Por esta idea de, a mí sí me parece bien que se hagan estas cosas, a mí me parece mal que se digan estas cosas, y el miedo de decir, mejor no lo digo porque la iglesia, si llegan a saber que yo dije esto, o que yo estoy en contra de aquello o a favor de esto, me van a exiliar. Y muchas veces no lo decimos, no lo expresamos, pero también deberíamos, así como somos iglesia en grupo, podemos ser iglesia para cada uno, para alguien, para ser ese amigo que quizá sigue compartiendo la palabra a pesar de que alguien no la quiere escuchar, que la sigue dando de cierta manera, no de una manera que molesta, no martillando, diciendo como te tocó a ti tu amigo, no que te cansara, sino que aprecias la manera en que lo hizo, saber hacerlo también, compartir a Cristo, no solamente hablar de Él, no solamente decir Cristo te ama, es saber cómo hacerlo también y saber la manera en que la gente puede llegar a conocer a Cristo, que todos llegamos a conocerlo de manera diferente. Sí, así es. Eso también alguna vez ya lo habíamos comentado. Lo que conocemos de Dios en el sentido estricto humano es muy limitado. Y la experiencia que cada uno va teniendo con Dios lo va definitivamente acercando. Y el crisol más importante que tenemos es la Escritura, la Biblia. Nos va guiando y nos va corrigiendo en torno al camino de búsqueda. La obra activa del Espíritu Santo en nosotros es importante. Leer y estudiar y escudriñar las Escrituras es importante, y también entender que muchas de las cosas que hemos defendido por muchas décadas ha sido un doble discurso, un discurso aprendido y que lo hemos venido replicando históricamente, y que ya es necesario hacer una pausa y escudriñarlo y decir, a ver, ¿qué de todo lo que vengo diciendo es verdad y qué de todo lo que vengo diciendo ha sacado a mucha gente y a cuánta gente hemos dejado fuera y a cuánta gente hemos dejado tirada en el camino porque no se ha parecido a nosotros o nos ha parecido que no son lo suficientemente aptos para estar en el camino de nosotros? A cuánta gente hemos dejado callada, a cuánta gente no la hemos permitido expresarse, opinar, preguntar, porque sobre un doble discurso aprendido, la gente ya tiene pocas cosas que preguntar, simplemente tiene que replicarlo y va en automático eliminando las dudas, va suprimiendo las preguntas y va evitando los cuestionamientos. Y sin cuestionamientos no puede haber múltiples respuestas. Y no quiero decir con esto que seamos abiertos a la subjetividad del siglo, sino que en las múltiples respuestas bíblicas está una respuesta mayor. Y para tener múltiples respuestas necesitamos múltiples cuestionamientos. Bueno, Andy, ya para terminar, si te preguntara de nuevo tu compañero, tu amigo, no me acuerdo qué era, ¿qué haces con los cristianos? ¿Qué le dirías hoy, ya después de tantos años? Le diría que yo con los cristianos, junto con mis hermanos cristianos, junto con el cuerpo de Cristo, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa de la segunda venida. Yo tengo la esperanza, y creo que es mi mayor esperanza. Yo tengo la esperanza de que un día le veré cara a cara, de que un día estaré delante de Él, de que no sé cómo será ni qué pasará, pero yo tengo esa esperanza y mi fe está fincada en eso, en esa convicción. Yo un día lo voy a ver cara a cara. Eso hago desde hoy con los cristianos, esperarlo, porque sé que le veré. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.